Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan de bueno acá? Hola, hola. Hola a todos. Hola Javiera. Ya. Así, chicos. Bueno, chicos, antes de comenzar, algunas cosas que quiero conversar con ustedes. Lo primero es que ya estamos finalizando el mes de julio y en estricto rigor, si hubiésemos estado en un año normal, estaríamos volviendo ya en el estaríamos ya iniciando el segundo semestre normalmente, o ya habríamos iniciado el segundo semestre, o estaríamos iniciando el segundo semestre en un año normal. Pero este año, como todos sabemos, un año muy anormal. Y en esta anormalidad tenemos varias cosas que tenemos que darnos cuenta. Yo sé que a ustedes, como están en primero, a veces les cuesta un poquito más. Y no es porque no tenga la capacidad, sino porque ustedes ven que de aquí a cuarto medio como que les queda mucho, que está muy lejos. Pero siempre tienen que pensar que en la enseñanza media hay una cosa que siempre es muy importante y a partir de este año pasa a ser muy, pero muy importante, más importante que antes, que son las notas de la enseñanza media. Y ustedes, por primera vez, estas notas de primero les van a valer. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué notas? Si no tenemos notas. Hasta el momento sí, es verdad, no tienen notas, porque todas las pequeñas notas que le hemos puesto no tienen ningún valor porque sean evaluaciones formativas. Pero ustedes tienen que acostumbrarse, o más bien dicho, más que acostumbrarse, estas evaluaciones formativas que nosotros le estamos colocando fundamentalmente por el trabajo que ustedes están haciendo, va a llegar un momento en que a fin de año, sea que volvamos al colegio o aunque no volvamos al colegio, como algunos, ustedes ya han escuchado que algunas comunas no van a volver al colegio, pero van a seguir sus clases online. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros. Pero supongamos que no volviéramos al colegio, pero igual va a llegar un momento en que vamos a tener que, estas notas que son como formativas, vamos a tener que buscar una forma de transformarla a una nota que va a ir en el certificado, una nota que va a valer, que va a tener un valor como, en física obtuvieron tal nota, en biología obtuvieron tal nota, en historia obtuvieron tal nota, y con esa nota pasaron en el primero medio. ¿Y cómo se va a sacar esa nota? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. ¿No? Pero ¿qué es lo que va a valer en esta nota? Es fundamentalmente su trabajo, es decir, que ustedes se hayan preocupado de entregar sus trabajos, que ustedes se hayan preocupado de presentar sus trabajos, independiente de que el trabajo a veces esté más bueno o más mal. Acá lo fundamental es que ustedes hayan participado y hayan entregado los trabajos. Y aquí yo voy a ser súper eh, insistente. A mí, por lo menos, desde mi perspectiva, y ustedes tienen dos eh, ramos conmigo, que son biología y física, lo que me va a interesar es que ustedes entreguen. Hoy día yo subí a la página una actividad que ustedes van a desarrollar que llevan como título la guía 9, donde van a resolver actividades de biología sobre fotosíntesis.
La materia está, yo le subí, además del PPT que yo usé, se lo subí también a la página para que ustedes puedan resolver esa actividad. Y tienen una semana para enviármela por correo. Traten de hacerla, consultarme, pregúntenme y para poder completar todas sus actividades. Hasta el momento nosotros hemos hecho la guía, ustedes tienen nota en la guía 1, la guía 2, la guía 3, la guía 6 y van a tener la guía 9. O sea, ustedes deberían haberme presentado 5 trabajos. Hay personas que han presentado los 4 y ahora el quinto, pero hay otros que no han presentado ninguno o algunos. Traten de hacerlo. Traten de ponerse al día ahora, porque después se van a ir aumentando, y no va a ser el mío, sino van a ser todos los ramos. A fin de año les vamos a pedir, fundamentalmente, ¿presentaste o no presentaste? Y eso va a ser lo que vamos a evaluar, fundamentalmente. Así que pónganse al día. ¿Ya? Revisa entonces cuando terminen la clase, en la página del colegio va a estar entonces la actividad número 9 en biología, y que es la que ustedes tienen que resolver, y va a ser sobre fotosíntesis. Tiene una semana hasta el próximo, de hecho les doy un día más, porque igual que el primero B, entonces les doy hasta el próximo jueves de la próxima semana. Bueno chicos, vamos a retomar lo que estamos viendo, que son las relaciones tróficas, que es una materia bastante simple. Lo que vimos fundamentalmente la semana anterior eran las leyes de la termodinámica, la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, y la aplicamos a los niveles tróficos. Y estamos viendo las relaciones tróficas, y en eso habíamos un poco quedado, donde estamos viendo materias que ustedes ya, cierta medida, yo sé que las han visto, pero las estamos contextualizando y reforzando. Entonces, en los niveles tróficos, que son los que estamos viendo, es cómo la energía se está distribuyendo. Recordemos que a medida que pasa, según la segunda ley de la termodinámica, la medida es transferida la energía de un lado a otro, y se pierde, una parte se pierde o se disipa en el medio ambiente, pero no es que se pierda, sino que pasa al medio ambiente. Habían algunos organismos que no formaban parte del nivel estrófico, como por ejemplo cuando veían, vamos a volver a traer un poquito para poder como recordar. En esta cadena de organismos de niveles donde están los productores, que son los que favorecen la energía, donde están los consumidores primarios, los consumidores secundarios, terciarios, que son los niveles tróficos, fundamentalmente. La vez pasada me decían hincapié, pucha, faltaban algunos, pero que no forman parte de los niveles tróficos en estricto rigor, sino que los productores, que son los que producen la energía, o los consumidores primarios que consumen a los productores y transfieren la energía al primer consumidor, o el tercer nivel trófico, que está formado por los consumidores secundarios, o el cuarto, que está formado por los consumidores terciarios. Hay otros organismos que no están en esta cadena, sino que participaban, habíamos dicho, de todos estos niveles, y que interactuaban con todos estos niveles, y que eran como por ejemplo los descomponedores, que fundamentalmente tomaban las sustancias de desecho, los despojos tanto de productores, de herbívoros y de productores, de consumidores primarios, secundarios y terciarios, los tomaban, los desechos, los despojos, lo que dejaban, o los mismos organismos cuando estaban en estado de descomposición, y los transferían y los devolvían al medio ambiente, los devolvían al ecosistema. Y aquí, en estos descomponedores, fundamentalmente, como su nombre lo dice, descomponer, estaban fundamentalmente organismos vivos como los hongos y como las bacterias. ¿Por qué son importantes? Porque hay muchos elementos que forman parte de los organismos. Por ejemplo, creo haberles mencionado que hay muchos elementos que nosotros, como seres como herbívoros o carnívoros,
eliminamos. Un ejemplo muy simple. Nosotros eliminamos, por ejemplo, la orina. Y dentro de la orina hay nitrógeno. Entonces, las bacterias, por ejemplo, toman ese nitrógeno que nosotros eliminamos y lo descomponen y lo hacen, lo vuelven y lo hacen que sea útil para que las plantas lo puedan nuevamente utilizar como un producto para que su desarrollo y su crecimiento. El nitrógeno es importante para el desarrollo y crecimiento de los vegetales. Nosotros muchas veces le tenemos que echar nitrógeno a las plantas. Cuando nosotros le echamos, por ejemplo, salitre, usted no se tiene que haber escuchado que muchas veces nosotros le echamos salitre a las plantas, o la gente compra salitre para echarle a las plantas, lo que le está echando es nitrógeno. Entonces, para no tener que echarle este salitre a las plantas, nosotros, las mismas hongos y bacterias, fundamentalmente las bacterias, toman, por ejemplo, este desecho que es la orina y extraen el nitrógeno y se lo pasan a las plantas. Entonces, de esa forma, ahí hay un desecho que van descomponiendo, van tomando esos desechos y lo hacen útil nuevamente a la cadena o a los niveles tróficos propiamente tal. Y ahí eso es una función de los descomponedores. Y hasta ahí habíamos quedado la vez anterior. Ahora, obviamente no solamente hay descomponedores, hay muchas cosas más y usted esto lo recuerda mejor que yo a lo mejor. Hay otro tipo de organismos que no mencionamos, creo, la vez anterior, y vamos a empezar entonces a empezar a mencionar. Y ahora nos metemos en la materia propiamente tal del día de hoy. Hay organismos que se llaman detrívoros, que también se llaman, saprófagos, que son generalmente organismos que vamos a dejar entrar a Anaís, que se alimentan de desechos. Los detritos son desechos. Cualquier detrito, cuando hablamos de la palabra detrito, nos referimos a desechos. Y los desechos pueden ser de origen vegetal o animal. Por ejemplo, hojas que caen, sobre todo en los periodos estivales, como por ejemplo el otoño. En el otoño empiezan a caer muchas hojas y por lo tanto eso es un detrito. Las ramas que cortamos muchas veces o que caen de los árboles, los troncos. Los troncos tienden a tener una vida útil, o sea, los árboles generalmente tienen una vida y llega un momento en que mueren. Y por lo tanto quedan los trozos de tronco y eso es un detrito. Y un detrito no solamente, cuidado que aquí la palabra hay que tener muy claro, porque muchas veces los detritos nosotros solamente nos referimos, por ejemplo, a las heces fecales, comillas, la caquita, o el exoesqueleto o los esqueletos externos de algún organismo, por ejemplo, la piel. Recordemos que hay ciertos organismos que tienen una piel y que la van cambiando. Voy a ver lo que dice Nicolás y continúo. Exacto. Hay ciertos microorganismos que sí pueden ser detritos. Pueden ser detívoros. Entonces, hay microorganismos, pero en general, mayormente detrívoros o que consumen estos desechos que por su mayor tamaño o por su envergadura, generalmente son organismos de mayor talla, es decir, de mayor tamaño. Pueden haber organismos pequeñitos o microorganismos que consuman y que vayan alimentándose de troncos y vayan horadando los troncos en microorganismos pequeños como tú lo planteas, pero generalmente por el tamaño de los organismos, es decir, las ramas, troncos, exoesqueletos o esqueletos también, son organismos más grandes.
ejemplos como los buitres, que generalmente nosotros los llamamos como los carroñeros, le llamamos así. Los cóndores, cangrejos, algunos de todo tipo, generalmente las lombrices, generalmente lombrices superficiales o lombrices de tierra, organismos de esa naturaleza son detrívoros, es decir, se alimentan de estos detritos para poder extraer los nutrientes que necesitan. Ahora, es importante que hagan eso, porque al consumir esos nutrientes lo que hace, o estos detritos, lo que hacen es consumirlos y transformarlos en elementos que son positivos para el ecosistema. Por ejemplo, las bacterias, cuando toman la urea o cosas por el estilo, es decir, por ejemplo, la orina o cosas por el estilo de los organismos, lo que hacen es, al consumirla, que no es un elemento útil, lo transforman en un elemento útil, que es el nitrógeno que reciben las plantas. Entonces, no lo miremos como un elemento negativo, sino como que ellos, al consumirlo, como parte de su, comillas, alimentación, sus desechos que van a eliminar van a ser útiles para el ecosistema. Entonces, por eso son tan importantes las cadenas alimentarias y en las cadenas tróficas en general. Entonces, yo también a estos organismos los podría considerar, entre comillas, como consumidores que utilizan, en vez de utilizar organismos vivos como su presa, mirándolo como una relación de depredación, aquí la presa sería un organismo que ya está, una estructura que ya está muerta, es decir, algo que ya no tiene vida. Un árbol, una rama, ya es algo que biológicamente ya no tiene vida cuando ya está completamente seca, obviamente. Pero sí tiene estructura o elementos químicos adentro de los cuales son fundamentales para el desarrollo del organismo. Entonces, de ahí viene la importancia de su presencia en las cadenas alimentarias. Ahí tenemos algunos ejemplos de organismos que no son tan pequeños, son bastante más grandes, que utilizan, por ejemplo, restos de detritos fecales. La feca es para nosotros, la feca tiende a ser como un elemento como muy asqueroso, por decirlo así, pero es un elemento que tiene muchos nutrientes para esos organismos, además de ser un elemento que en algunos los protege, da calor, porque dentro de ella va a ocurrir una serie de procesos químicos que liberan energía calórica, entonces a algunos organismos les da calor, sobre todo en periodos de invierno, etc. Cumple una serie de funciones, además de tener muchos nutrientes como carbón, nitrógeno, fósforo, oxígeno, es decir, tiene muchos nutrientes, por eso el detrito como AS fecales son uno de los elementos que utilizan muchos organismos como parte de su ingesta alimentaria y es muy importante dentro de los niveles tróficos. Ese ejemplo que está aquí tomado. Ya. Miremos ahí esa pregunta y tratemos de responder ese ejercicio simple. Marcamos siempre la alternativa a través del chat, no lo decimos en voz alta, para que podamos todos participar y lo hacemos en privado, no lo hagan en el común. Dice, ¿qué organismos son esenciales para que se produzca un flujo cíclico de materia en el ecosistema? ¿Quiénes son fundamentales para que se produzca un flujo cíclico de materia en el ecosistema? O sea, ¿quién no puede fallar para que haya flujo de materia en el ecosistema?
Tengo una respuesta. No sé, Nicolás, te equivocaste porque no existe la I como alternativa. Es A, B, C, D o E. Ah, ya entendí. Ya. Cada uno responde y yo después les doy les marco la alternativa. Cada uno puede responder. Intenten responder, hagan el esfuerzo. Aquí hay varios, tenemos somos 18, o sea, ustedes son 17, o sea, por lo menos que hayan unas 10 respuestas. Traten de dar respuesta, háganlo en privado, porfa, por el tema de que así nos tratamos todos de participar y autoevaluarnos. La idea es que nos vayamos autoevaluando. Si yo veo que las respuestas van por otra línea, reforzamos el contenido al tiro. Ya tenemos varias respuestas. Ismael, Gabriela, Sofía, Mau. Ya. Marcamos entonces la alternativa. La respuesta sería D. ¿Qué organismos son necesarios, esenciales, para que se produzca un flujo cíclico de materia en un ecosistema? Yo entiendo, ya Gloria, yo entiendo por qué contestaron la letra A. Porque uy, que estoy llevando varios atrasados. Yo entiendo por qué la tendencia es a contestar la letra A. Yo entiendo por qué la tendencia es a contestar la letra A. Porque el primer eslabón es el productor. El productor es el que genera la glucosa, es el que genera la energía. Es el que genera la energía, es el que produce la glucosa, es el que genera la energía para que los demás organismos puedan participar en las redes tróficas. Pero para que esos productores tengan y produzcan esa energía, necesitan de nutrientes, es decir, de sustancias que son los desechos o sustancias previas, que solamente se las pueden dar los descomponedores. Por eso dice, ¿qué organismos o organismos son esenciales? Es decir, que no pueden fallar para que se produzca un flujo cíclico, o sea, un ciclo no se rompa, el ciclo no se rompa en un ecosistema. ¿Qué no puede fallar nunca? Son los productores y los descomponedores. En algún ciclo puede fallar el consumidor, pero el productor y el descomponedor no puede fallar, porque la planta puede ir creciendo, puede ir desarrollándose, puede morir, pero el descomponedor la puede transformar y puede dar insumos para que vuelva a haber un productor. El descomponedor en algún momento puede fallar, pero no así el productor ni el descomponedor, porque ¿quién le da los insumos? O sea, ¿quién le da las sustancias para que el productor pueda producir la energía? Es y los alimentos es el descomponedor, que le da los nutrientes para que la planta pueda crecer o los vegetales puedan desarrollarse. Y eso se lo va a dar el descomponedor. Pero sí, es verdad, siempre la tendencia es a marcar la letra A. Esta es una pregunta de una PSU y generalmente se marca la letra A, pero es la letra D. ¿Y cuál es la clave? Para entender eso, esta palabra, flujo cíclico. Cuando nosotros pensamos que un ecosistema es lineal, es decir, que empieza en el productor y termina en el consumidor terciario, ahí mi respuesta es, claro, productor. Pero cuando me hablan de un flujo cíclico, de un ciclo, tengo que pensar que ese productor necesita de algo para producir. ¿Y quién le da, le da los elementos para que produzca? Se los dan los descomponedores. No entiendo lo que dice Daniel, pero
La guía 9, Daniel, no entiendo eso de la guía 9. Ah, la guía 9 es la guía que tiene que responder, es de fotosíntesis. Es la que me tienen que enviar la próxima semana respondida, el próximo jueves. Ya, seguimos, chicos. Si a alguien no le quedó claro, me dice, levanta un dedito, me dice, profe, a mí no, yo no lo entendí, etcétera, etcétera, chao, chao, para que lo veamos de nuevo. Veamos. Ahora vamos a mirar lo que ustedes también conocen con el nombre de las cadenas alimentarias. La cadena alimentaria que también recibe el nombre de cadena trófica. Ojo acá. Corresponde a una corriente de dos cosas. Por un lado, de energía. Ojo que aquí lo que estamos transfiriendo de un ser vivo a otro ser vivo es energía, y por otro lado estamos transfiriendo también nutrientes. Hay dos cosas que estamos transfiriendo. Energía por un lado y nutrientes. Hay que entenderlo súper claro eso. No es solamente que yo, no sé, pues yo me estoy comiendo un pedazo de carne porque yo soy consumidor de un herbívoro. Me estoy comiendo, no sé, un pollo, que es herbívoro. Me estoy comiendo el pollo, entonces yo, y el pollo se comió, no sé, pues un grano, entonces el grano era el productor, el pollo era consumidor primario, y yo soy consumidor secundario del pollo. Entonces yo me estoy comiendo el pollo, entonces yo solamente me estoy comiendo el nutriente. No, yo también se está transfiriendo la energía desde el grano al pollo, y se está transfiriendo energía, en este caso desde el pollo a mí, en el pollo que yo me acabo de comer en el almuerzo. Entonces, ahí hay transferencia tanto de nutrientes, y por otro lado hay transferencia de energía, y eso es importante. Por lo tanto, se transfieren dos cosas en esta imagen. La cadena alimentaria o cadena trófica representa dos cosas: una corriente o un flujo, o nos muestra transferencia de energía y transferencia de nutrientes. ¿Y dónde? ¿Dónde se da eso? En un ecosistema. Siempre lo muestra en un ecosistema. Y yo estoy en un ecosistema. Hoy día yo estoy almorzando en mi casa, como ustedes almorzaron o van a almorzar, y yo almorcé en mi casa y estoy en mi ecosistema, y en este ecosistema yo me alimenté. Y me alimenté y comí pollo. Y asumo que ese pollo se alimentó de un grano. Estoy asumiéndolo. Los pollos de estos criaderos, de estos que comen de supermercado, comen cualquier cosa menos grano, pero vamos a ser teóricos. Vamos a suponer que vamos a cambiar el pollo y lo vamos a poner un pollo de estos pollos felices que vienen de granja. Y este pollo feliz, suponemos que andaba en el campo, y era un pollo feliz que le dan maíz y otros granos molidos, y harinas de granos naturales. Vamos a suponer que eso es teórico. Entonces, ese pollo consumió, extrajo su energía y sus nutrientes de productos vegetales, teóricos, porque en realidad en la práctica los pollos no se alimentan así, y transfirieron energía y pasó a mí en el plato de comida que tenía el pollo ahí listo, lo que se transfirió a mí fue energía de ese pollo y nutrientes que venían en ese pollo. Entonces, ahí hay una cadena alimentaria o cadena trófica. Y eso es la práctica. O sea, podemos hacer las cadenas más sofisticadas que aparecen en los libros, pero no necesito una cadena sofisticada para ver en la práctica cómo es una cadena alimentaria. Y en el texto nos va a aparecer montones de cadenas alimentarias súper sofisticadas, pero en el fondo es la misma historia. Acá tenemos, por ejemplo, un productor en su primer nivel trófico. Después, tenemos una hoja en la cual hay un gusano que está en la primera etapa de desarrollo, que después encapsulará y se transformará en, si es un gusano
dependiendo del tipo de gusano que sea, se transformará en una mariposa o un organismo similar. Por lo tanto, se está alimentando del productor, que sería el primer nivel trófico, en este caso la hoja del primer nivel trófico productor, por lo tanto este gusano sería un consumidor primario, segundo nivel trófico, el ave sería un consumidor secundario, tercer nivel trófico, y esta otra ave sería un consumidor terciario, un cuarto nivel trófico, y ahí hay una transferencia de energía y de nutrientes. Lo mismo que ocurre acá, donde tenemos el plancton o fitoplancton, que es el plancton vegetal, que son los organismos vegetales que están dispersos en el agua, que generalmente es muy microscópico, muy pequeñito, y realiza fotosíntesis. Ese es consumido por el plancton animal, que se llama zooplancton, un organismo un poco, que también pequeños, como por ejemplo algunos como los pequeños crustáceos, como por ejemplo el krill, que son de muy pequeño tamaño, que se consumen el fitoplancton, que está en el mar. Los peces en general, uno se piensa que se alimentan de otros peces, pero en general los peces se tienden a alimentar de estos pequeños organismos que llamamos el zooplancton, que cuesta visualizarlo porque en realidad son de muy pequeño tamaño. Y los peces mayores o mamíferos mayores que pueden haber en el mar se alimentan de estos peces y pasan a ser los consumidores terciarios. Entonces ahí hay una corriente de energía y de nutrientes. Entonces, ahí tenemos las cadenas alimentarias. En general, las cadenas alimentarias o cadenas tróficas no tienen más de 4 o 5 niveles tróficos, que generalmente es un productor, consumidor primario, secundario, terciario. A veces puede haber otro nivel trófico, pero ¿cuál es el problema? Que mientras más niveles tróficos hay, menos energía llega al último nivel trófico. O sea, mientras más pequeña es, mientras más corta es la cadena alimentaria, más energía se transfiere. Y por lo siguiente, los organismos, va a ocurrir lo que nosotros hablábamos de la segunda ley de la termodinámica, que dice que la energía yo la ocupo en realizar un trabajo, pero parte de la energía se disipa en forma de calor, de otras formas. Por ejemplo, yo consumo un pedazo de carne que se transfiere a mí, pero parte de la energía que venía en ese pedazo de carne, yo la ocupo en mis procesos, pero también parte de esa energía que yo estoy ocupando, la pierdo en forma de calor, porque yo elimino calor hacia afuera de mi cuerpo, y por lo tanto mucha energía se va perdiendo al ambiente, pasa al medio ambiente en forma de calor, entonces se libera al ambiente. Entonces hay parte de energía que no es útil. Por lo tanto, mientras más larga es la cadena, menos calor llega al último nivel trófico o al último consumidor desde el productor. Y aquí observamos el esquema. Por ejemplo, suponiendo que Joule, la J significa, es una medida de la cantidad de calor. Es una palabra que se escribe, que es el nombre del autor, lo vamos a ver en física más adelante, se llama, vamos a tomar el lápiz, es una medida de la cantidad de energía, se escribe Joule, y es una medida de la cantidad de energía en forma de calor. Se pronuncia Joule o Joule, como ustedes lo quieran decir. Supongamos que en la energía del Sol hay 1.000.000 de Joule, 1.000.000 de calor. Una cantidad de calor que es 1.000.000. De eso las plantas absorben y tienen en las plantas, que son los productores, 10.000 joules de calor. Bueno, los herbívoros, al consumir los vegetales,
¿Qué cantidad de calor pasa desde los vegetales al consumidor primario? Solamente 1000 joules, porque lo demás se transfiere en forma de calor al medio ambiente. Ahora bien, el consumidor secundario consume al consumidor primario, y ¿cuánta energía queda en forma real en el consumidor secundario? Solamente 100 joules, porque lo demás la pierde el consumidor secundario en forma de calor, que pasa al medio ambiente. Y miremos, al final, el consumidor terciario, al consumirse al consumidor secundario, solamente queda con 10 joules de calor. Y partimos con 10.000. O sea, el calor empieza a pasar al medio ambiente. Por lo tanto, si es más chiquitito, al final no recibe. Si tuviera, por ejemplo, 5 eslabones, esta cadena, al final no le llegaría 1 joule de calor. O sea, casi nada. Por lo tanto, siempre se va pasando el calor al medio ambiente. Por lo tanto, se necesitan cadenas. Las cadenas tróficas deben ser lo más breve posible para que sea más la cantidad de energía que llegue al último organismo sea mayor. Entonces, porque los organismos emplean energía en sus procesos vitales, como alimentarse, reproducirse, crecer, pero gran parte la liberan en forma de calor, y solo el 10% de la energía es transferida al siguiente nivel. O sea, un 10% pasa al nivel siguiente, y por eso se llama la regla del 10%. De los 10.000 joules, solo de estos 10.000 joules que tiene la planta, ellas ocupan para reproducirse, para crecer, y además liberan forma de calor. Un 10% de esto lo pasan al consumidor primario. Por lo tanto, pasan 1.000 joules. Después estas crecen y todo lo demás, pasan un 10%, o sea, pasan 100. Estas crecen y se desarrollan, liberan calor y todo, y solamente pasan 10. Imaginen si hubiera un consumidor cuaternario. Pasarían solamente 1 joule, o sea, nada, prácticamente nada de energía. Por eso las cadenas deben ser lo más cortas posible, no tener más de 4 o 5 niveles tróficos, por el tema de que se va perdiendo el calor en la regla del 10%. O sea, a medida que avanzamos de niveles, la cantidad de energía va disminuyendo. Ojo con eso, que es súper importante en lo que estamos mirando. Y por último, por temas de hora, las redes alimentarias. En la naturaleza no existen cadenas tróficas, las anteriores como tal, en forma lineal, sino que ellas están entrelazadas, superpuestas, en tramas o redes. No es que haya una red como la anterior, una línea, sino que están entrelazadas. O sea, acá en las redes yo puedo descubrir cadenas. Puedo descubrir, por ejemplo, que acá en la hierba hay un conejo y después hay un zorro. Ahí hay una pequeña cadena alimentaria. O puedo descubrir otra cadena, por ejemplo, la encina tiene, por ejemplo, la abeja, y la abeja el lirón, y el lirón la lechuza, y ahí tengo otra cadena. Y así puedo descubrir, en el fondo, las redes alimentarias, como estamos en un ecosistema, no son elementos que están separados, sino que están integrados. Y al estar integrados en forma de redes alimentarias, que son conjuntos de cadenas que están unas sobrepuestas sobre la otra. Y obvio que aquí se mantiene la lógica. Las cadenas en sí no pueden ser muy largas, tienen que ser entre máximo 4 o 5 eslabones, porque si no, al final llega, por la regla del 10%, llega muy poca energía al último consumidor, en este caso. Siempre recordar eso. Si son muy largas, llega muy poca energía al último consumidor. Y lo importante es que llegue tanto en materia como energía. Hacemos este ejercicio y damos por terminada la sesión del día de hoy.
busquemos la respuesta, igual traten de buscar la respuesta y la alternativa correcta en su chat. Dice, aquí hay un esquema de una trama trófica o trama alimentaria. Con respecto a esta, ¿cuál de las siguientes opciones relacionan correctamente el organismo de una trama con un determinado nivel trófico? Los ácaros, ojo, hay que leer, los ácaros se encuentran en el tercer nivel trófico. Los escarabajos recuerden que hay ácaros acá y ácaros acá. Así que hay que tener cuidado en la lectura. Los escarabajos ocupan más de un nivel trófico. Y los caracoles son consumidores secundarios. Léanlo bien, tranquilos, no se desesperen. La idea es que traten de buscar la respuesta con una alternativa vía chat. Ya tengo una respuesta. Tengo dos y son distintas. Vamos haciendo el intento. Tengo tres. Las tres son distintas. Las tres respuestas son distintas. Vamos a ver. Tengo cuatro. Ya. Recuerden, en la primera, ácaros depredadores. Ojo que dice ácaros depredadores. Por lo tanto, no se está refiriendo a estos ácaros, sino se está refiriendo a estos ácaros. En la primera afirmación, se está refiriendo a estos ácaros. Por si acaso, no a estos ácaros depredadores. Porque por alguna alternativa que estoy viendo parece que están confundiendo estos ácaros con estos. Aquí dice ácaros depredadores. Es estos ácaros. Revisen bien. Ya, chicos, ya con las respuestas que me dieron vamos a terminar por respeto a su tiempo. Solo de, y revisamos la razón. Dice, la 1. Los ácaros depredadores se encuentran en el tercer nivel trófico. Miremos el pasto, que es el primer nivel trófico, colémbolos, segundo nivel trófico, y ácaros, tercer nivel trófico. Por lo tanto, estaría ok, bien. Los escarabajos ocupan más de un nivel trófico. Los escarabajos están aquí. Por lo tanto, si este es el primer nivel trófico, acá tendríamos el segundo nivel trófico y acá estaríamos el tercer nivel trófico. O sea, aquí el escarabajo estaría en el tercero. Acá estaría en el segundo, tercero, el escarabajo. Acá estaría en el segundo, tercero y acá estaría en el cuarto. Por lo tanto, el escarabajo ocupa más de un nivel trófico. Estas dos primeras están correctas, o sea, puede ser la 1, la 2. Tenemos que ver la tercera, si los caracoles son consumidores secundarios.
el pasto es consumidor secundario. Este es productor, por lo tanto, el caracol es consumidor primario. Consumidor primario. Está en el segundo nivel trófico, pero es consumidor primario. Y ahí está lo que podía haber entrado a confundir. Por lo tanto, es solo 1 y 2. Ahí está. Bien, chicos. Bueno, repito entonces, vamos a seguir después avanzando en esto. Repito, en la página del colegio, ustedes entran a biología y ahí va a estar una actividad que ustedes pueden resolver que va a ser de fotosíntesis solamente. Y tienen plazo hasta el próximo jueves para enviarla. Pueden usar material que yo ya les he enviado. Aparece con como guía número 9. El 9, primeros, como siempre, la número 9. Ustedes la descargan, la responden y me la envían por correo electrónico. Eso, cualquier duda, traten de hacerlo durante todos los días para revisarla, no responderla, revisarla, y si tienen alguna duda me preguntan el día viernes que tenemos física. ¿Estamos? Nos estamos viendo. Cuídense. Un abrazo. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Igual. Chao, profe.